yo no sé qué esperaba exactamente después de ver el tráiler, ¿no? El tráiler nos planteaba una historia como muy introspectiva del héroe y tal. Y a mí me ha sorprendido porque es eso, pero además es la narración de un fracaso absoluto, ¿no? No es una historia de aventuras, me explico, colorista y tal. Es una fotografía un poco tenue, una música muy integrada en la película que no sobresale, una banda sonora sin leitmotiv o con muy ligero leitmotiv, con 3 notas a lo mejor cuando aparece Odiseo, y nos cuenta, en parte nos cuenta el final de la Ilíada, cuando el famoso caballo de Troya, y cómo es Odiseo el que idea ese truco para conquistar, y luego es la historia de la vuelta, que son 20 años de 10 años que estuvo en la guerra Y 10 para volver. de Troya y 10 para volver, es la historia de continuos fracasos, ¿no? De Odiseo va de sufrimiento en sufrimiento, va de padecimiento en padecimiento, va perdiendo hombres, va perdiendo barcas. La película tiene elementos bueno, claramente anacrónicos, ¿no? Porque el castillo de Ítaca es un castillo medieval que existe, donde han rodado, los interiores los han rodado en estudio. La barca, por ejemplo, es una barca vikinga que hicieron una empresa noruega y que alquilan, una barca vikinga real. Entonces, me explico, hay esos elementos que los muy puristas pues critican. Sí que ponen en valor los puristas que ese recinto donde están los pretendientes de Penélope está bien ambientado en la época micénica, que es teóricamente cuando se desarrolla la Odisea. Nolan se centra en 3 personajes y de hecho va combinando las 3 historias, los 3 puntos de vista. Por un lado Odiseo, lógicamente, por otro lado Penélope y por otro lado el hijo Telémaco, ¿no? Y desde esos 3 puntos de vista va construyendo la historia y la verdad es que es una historia que funciona muy bien, es una historia que no tiene nada de épica, nada de heroísmo, nada de colorines, es al revés, es una historia de sufrimiento, de dolor, de pérdida y de fracaso al final, ¿no? Aunque al final hay un final catártico que, bueno, que te reconcilia un poco y un final feliz. ¿Y a ti no te hace gracia que ahora de repente con estas películas la gente se conviertan en expertos sobre navegación sobre barcas vikingas? A mí me hace gracia, a mí me hace gracia por ejemplo, lo de, es que yo estos días en mis largos paseos de vacaciones me pongo podcast, ¿no? Y entonces escucho podcast y es que yo me quedo alucinado que efectivamente haya gente que cuestiona y dice, no, iban a caballo. En esa época, en la época micénica, no se iba a caballo, no había caballería. Las armaduras no eran así de ninguna manera y tal. ¿Cómo? Polifemo sí que está bien, el Polifemo sí que era así. Bueno, Polifemo, Las sirenas sí que están bien, porque es verdad que las sirenas sí estaban así. o sea, es todo muy loco. Por ejemplo, decía, no, iban con la armadura dentro del barco. No, yo digo, eso también me chirrió a mí, porque es verdad, dentro de los barcos no vas con la armadura, salvo que vaya a haber un ataque que te la pones. No vas a ir con una pesada armadura, siendo además que en aquella época, efectivamente, como sale en la película, los soldados eran los remeros, no había, eran los marineros, los marinos, los navegantes, los remeros y los cargadores, todos eran Para los mí, para soldados. mí eso es estar a lo que no tienes que estar en la Claro, película. claro. Esto es, pero bueno, ya sabes que esto del cine es así. O sea, de hecho, fíjate, una encuesta que oía en un podcast que hacen y contestaron más de 2.000 personas, más de la mitad calificaban la película sin haberla visto. Me explico, uno de los ítems era, ¿has visto la película? Sí, no, y luego ponle nota. Es que es Y una entonces, película, más de la mitad de los que le ponían nota no la habían visto. O sea, es que es algo a mí me increíble. parece meritorio que esta película haya conseguido sobrevivir tan ampliamente a todas las críticas previas que han venido que será woke, porque al final, hoy en día, más de una película te la pueden crucificar como empiecen a meterle cera porque Lupita Nyong'o es negra. Ya, Ya está. O porque Elliot Page de repente aparece en un papel que a un iluminado se le ocurre decir que es Aquiles.
Sí, Y sin embargo, la película o ha pasado por encima de yo, eso ampliamente. claro, yo creo que, por ejemplo, decir que John Leguizamo, que por cierto hace un papel excelente, hace el porquero Mm. casi ciego, ¿no? Que es uno de los colaboradores de Ulises, de Odiseo, pues, por ejemplo, he oído yo, es que claro, meter ahí a un actor latino, pues es que son cosas que no son tonterías, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Meter todos griegos de la época? Ya están todos muertos, eso es imposible. Me explico. Luego, hay cosas de Nolan que no consigo comprender. Primero, ya sabes que ha rodado con una cámara IMAX de De 60 milímetros, sí. 68 milímetros, que luego se proyecta en 70 milímetros, que la película, si se proyectara en rollos, son 680 kilómetros, ¿vale? Entonces, como comprenderás, eso logísticamente hace falta un camión de tonelaje para llevar eso y proyectarlo en unos pocos cines del mundo, porque en realidad, ¿qué vamos a ver los demás? Vamos a ver la versión digital de eso, lógicamente. Entonces, ¿por qué haces esa puta locura? Son además una cámara que pesa una barbaridad, aunque hicieron una cámara reducida con una carcasa, porque encima eso, claro, es mecánico, suena que te mueres, y han hecho una cámara más reducida, porque la cámara IMAX original pesa casi 300 kilos, transportar eso. Esta otra cámara debe de pesar lo suyo también, salen las imágenes ahí llevándola entre tres personas y tal. Entonces, haces todo eso y encima con el inconveniente que los actores se han quejado de esa cuestión o lo han comentado, de que solo puedes grabar 3 minutos, 2 minutos y pico, porque la cinta, el rollo que metes de película solo dura eso. Mm. Entonces, claro, cada 3 minutos se cortaba la escena, había que parar. Hay una cámara, no hay más cámaras, eso vale un pastizal, no puedes tener 20 cámaras como si tienes digitales. Parabas, metías el rollo, volvías a grabar, claro. Hay actores que decían, bueno, es que esto están aquí cortándonos continuamente, no podemos grabar una escena de tirón. Eso también impide que haya planos secuencias, y los hay, son falsos digitalmente hechos, lo cual es una especie de locura que hagas una filmación en analógico para luego trucarlo en digital, me explico. O sea, son cosas que yo no comprendo muy bien cómo Nolan hace esto, ¿no? Yo eso no lo comprendo, ¿no? O sea, para mí no tiene lógica. Eso encarece el coste. La película IMAX vale un auténtico pastizal. O sea, si a la película son 600 y pico kilómetros de rollo de película, imagínate los que se han gastado, porque, claro, se habrán rodado varias Pero yo veces muchas eso, yo escenas. eso, Ramón, lo defiendo. Yo defiendo que un director como Nolan, y además lo he dicho varias veces, vaya de intensito y de friki, porque creo que redunda en beneficio, aunque eso en concreto no vaya en beneficio de la película, eso que dices tú, creo que genera su propia posicionamiento respecto a su película, es de que me creo esto muchísimo y voy a muerte con todo lo que estoy haciendo. Y creo que eso se nota en el resultado final de la película. Aunque me dices, con menos pruebas, pero si a él eso le ha ayudado a meterse y a rodarlo como lo ha rodado, porque esta película, tú antes decías, es una película oscura de un fracaso, No, pero no deja de ser una película de aventuras. pero De aventuras escúchame, oscura, pero de aventuras. Y pero muy intensa. Javi, a mí es una película que me parece, si no una obra maestra, casi una obra maestra. Lo de obra maestra vamos a dejar que pose un poco, volverla a ver otra vez, que pose un poco, a ver cómo Que queda. yo no Pero dudo que voy a volver a verla otra vez y en cine, sí, porque lo necesito. sí, sí. A mi modo de ver, es una grandísima película. Yo creo que es una película extraordinaria. Efectivamente, a lo mejor hay cosas del proceso creativo de tal que a mí a lo mejor me parecen superfluas, pero el resultado es increíble, vamos. Una película estupendísima y yo le he puesto un 9 y pico. A mí me parece, si no una obra maestra, casi una obra maestra. O sea que, independientemente de estas críticas o estos comentarios que hago, Y luego que yo, ha habido gente que no le ha gustado de mi entorno o que le ha puesto peros, yo también le pongo algún pero a la película, no voy a comentarlo aquí, pero como su gran giro final me parece que tendría que estar anticipado mejor antes de la película, pero eso es que mi sensación es que es ver una película que es una barbaridad y que me voy a repetir respecto a lo que dije el otro día y tampoco quiero yo meterle más, pero
pero la apuesta que hace en el primer acto, por el hecho de que la narración oral haga como de banda sonora, que es el propio relato de los actores, a mí me parecía que era la banda sonora de la película. En el segundo acto, el terror y la sensación de opresión creciente, que claro, yo he hablado de Polifemo, he hablado de la escena de Circe, pero es que la visita al Hades. La visita a la Hades es estupenda. Bueno, y lo de la zona de Charlize también es interesantísima. A mí me parece en la Que Odisea, eso me llevaba. ¿A ti no te llevó Charlize Theron cuando Calipso. Calypso, el final de ese pasaje con Calypso, no te llevó un poco a Inception al origen? Tenemos que despertar, tenemos que. Sí, claro, claro. Que es un Es que poco. bueno, además drogado voluntariamente, bueno, que se tomaba ahí las, las hojas de loto compulsivamente, ¿no? Mira, en la Odisea de Nolan, en la Odisea de Homero, están todos los grandes relatos de la historia, están ahí. Pero el otro día me decía uno, está hasta el jefe infiltrado. Cuando llega Qué Odiseo a bahía. Ítaca y se hace pasar por mendigo, hasta el jefe infiltrado está ahí. Qué bien está Robert Pattinson, ¿eh? Está muy bien. Y Y yo, sobre todo está bien cuando hace de tío amable, porque hace de tío amable enteramente queriendo ser amable. No es el típico, oh, mira, está haciéndose del amable, pero se le ve que es cabrón. No, no, él hace de amable y es que además ¿sabes cómo es? Porque lo he es visto un antes. individuo rastrero, cobardica, malmetedor ahí a los demás. O sea, él siempre en segundo plano intenta llegar a sus objetivos de manera maquiavélica. Yo creo que es un malo muy, muy bueno, ¿no? Es un malo muy perfecto y está muy bien. Y, Porque además el personaje de jovencito, este que hace el truco de no ir a la guerra, ¿no? Se le parece, ese niño se le parece, ese jovencito se parece a Robert Pattinson, y sí. la Penélope de Anne Hathaway, A mí me ha gustado, bueno, Anne Hathaway a mí me gusta siempre. Siempre es muy intensa Anne Hathaway en sus papeles, aquí también. Y yo creo que hace bien el papel de Penélope, pero ¿no? ¿no crees que le da un punto más respecto a otras Penélopes que hemos conocido? Hombre, Que es una Penélope que podría haberla liado muy parda, no lo hizo, pero podría haberla hombre, liado muy parda. Penélope, aquí esta Penélope de Nolan es una Penélope con carácter, es una Penélope además que sabe medir sus posibilidades, porque dice, si yo fuera un hombre, ¿verdad? Pero soy una mujer. Y un hombre puede hacer lo que quiere, una mujer solo puede hacer lo que puede. Y, tal. Y yo creo que eso además lo cuenta al principio de la película. O sea que yo creo que está desde el. Porque el principio de la película a mí me parece colosal. Nolan en muy poco tiempo nos cuenta mucho de los personajes, nos cuenta el episodio del final de la Ilíada, el caballo, pero nos cuenta también cómo es Telémaco, cómo es su formación, qué carácter tiene, cómo es Penélope, nos cuenta Odiseo. Es que el principio de la película, que además a lo mejor cuesta entrar porque en muy poco tiempo te da muchísima información, no de manera atropellada en absoluto, porque él sabe contar las cosas con su ritmo, pero yo creo que ese inicio de la película es estupendo. Polifemo, hay gente que lo ha denostado. A mí me gusta alguna idea de Polifemo, la del ojo vertical me encanta, la del ojo vertical me parece muy buena idea. Y luego es un Polifemo que es un poco tonto, un poco no, muy tonto y que a mí me da como cierta lástima, porque lo ves como es fuerte, es poderoso, pero al mismo tiempo es muy corto, ¿no? Es Sí, como sufriente, ¿no? O sea, que es un personaje pero yo creo que que encaja muy bien dentro de la historia, es que ¿no? Nolan intenta hacer algo. Mi duda con esta película es: ¿puede hacer Nolan algo que sea cine fantástico, puramente fantástico, sin renunciar a la fantasía? Y no ha renunciado a la fantasía, pero se lo ha llevado muy a lo que es Nolan, a lo que hizo con Batman. A hacerlo a contar una fantasía lo más real posible. Entonces, en el Polifemo yo creo que lo que ha primado es la sensación de angustia de algo que te coge y no siente. Te coge, te arranca la cabeza, te mata, te deja ahí. Eres lo suficientemente listo como para saber que estás ahí,
pero también te infravalora porque que eres como Bueno, hormigas. claro, lo Y dice el. Odiseo, ¿no? Es que para él somos hormigas. Es como si tú Claro, ves hormigas en tu jardín, pisas dos y ya te vas. pues entonces No te creo que preocupas ahí de lo que las está muy demás. bien hecho es el tema del sonido, de la sensación de agobio y de terror que me generaba a mí. Cómo coge a alguien, lo Es que come, lo tiene, tira. la película tiene bastantes elementos de terror. Sí, el Eh, Circe se va al terror. la Odisea de Homero tiene mucho de terror, que también aquí se traslada. Lo de Circe y el asunto a mí la transformación que hace Circe de los cerdos Claro. me parece sensacional. Esa cómo va moviendo los rostros para ¿Sabes que a qué son me recordaba a mí como eso? plastilina para irlos. A mí me parece eso porque lo que se ha hecho en alguna otra adaptación es bueno, verdad, y luego aparece el cerdo transformado, ya está. No, no, Y pero hay un proceso aquí de. hay un proceso, A mí ¿no? me Y hay recordó un una poco rabia, además, por parte de Circe, de odio. Hay odio de hacia odio, ellos. sí. Y además, ella explicándolo, ¿no? Porque luego lo explica, ¿no? Es que aquí vienen los hombres y roban, asesinan, violan y somos solo víctimas, ¿no? Entonces, Que a mí esa transformación me recordó un poco a lo que se hicieron en su momento con un hombre lobo americano en Londres. sí, Que era muy. esa imagen Sí, sufriente ahí de... a mí me recuerda un poco eso. Y luego se ha hablado mucho, se habla mucho de Circe, se habla mucho, pero hay otro pasaje que es el de los gigantes estos, que también creo que está muy bien, porque también me generaba el desasosiego de alguien que te mata porque te mata. Que te masacra porque te masacra y que incluso está disfrutando que no es que te quiera echar de sus tierras, es que te quiere destruir. Claro, porque cuando estos huyen, los gigantes podrían parar y decir que se vayan. No, los gigantes van detrás de ellos, que eso está en la Odisea, eso está en la obra de Homero, está. Entonces, van detrás de ellos, y que a mí me hace mucha gracia cómo se rodó eso, porque es que se rodó con gente muy alta, o sea, en realidad no es digital, gente muy alta y luego mujeres forzudas, pequeñas. O sea, que los gigantes son altos y luego los que representan A los soldados, los soldados griegos son en realidad mujeres pequeñas forzudas. ¿cómo no vas a querer a Nolan si hace eso? ¿Cómo no vas a Claro, quererle? la idea, ahí el director de arte o Nolan, no sé quién sería la idea, me parece estupenda, ¿no? Porque pensar ahí en cómo desarrollas eso, que sea creíble, porque lo digital, quieras o no, te da siempre esa sensación de que Se todo nota, se acaba se notando. acaba notando, de que todo es muy armonioso, de que todo funciona muy bien. Esto es un poco más anárquico. Lo que sí que a lo mejor yo hubiera hecho, en tanto en los gigantes como en los troyanos, que hubieran tenido no esa uniformidad en el uniforme, o sea, sino que hubiera habido pequeñas diferencias, que eso en los griegos sí que existe. En los griegos de Aquiles y los griegos de Odiseo no son todos iguales, no van todos de manera muy uniforme. En cambio, estos sí que van todos como muy iguales, Oye, ¿no? ¿y cómo me ha alegrado la reivindicación de los Page que hace esta película? Creo que Por- porque hace un papel que yo creo que ¿Te está. gusta? Me gusta muchísimo Elliot Page en esta película. Me gusta Una muchísimo. cosita breve, es una cosita Pero breve. se te queda y tiene una gran presencia. Mm. O sea, me gusta mucho. Creo que todo el reparto está brutal. ¿Tú también fuiste de los que confundieron a Josh Stewart con Tom Hardy? Pues, pues a lo mejor no. Yo estaba convencido de que Tom Hardy salía en esta película. Tom Hardy, Salía, sí. que era ¿Haciendo qué? el que le tira las armas a Antonio, a Robert Pattinson, el que le tira las armas de arriba. Estaba Claro. convencido de que ese era Tom Hardy. Y luego me dijeron, no, es una confusión No, que ha pasado, no, le ha pasado a mucha gente, no es Tom Hardy. pero es otro actor. Yo no lo pensé en ningún Convencido yo de que momento. estaba No Tom Hardy. reconocí al actor. O sea, ahora que lo dices, yo no reconocí al actor, pero desde luego no me Yo pareció creía que Tom era Tom Hardy. Hardy. Fíjate. Y el tema No hemos hablado de Atenea y Zendaya. Pero es que, ¿tú crees que merece la pena a nivel personaje e interpretación? Quiero decir, Vamos a ver. tiene mucha presencia por ser Zendaya, pero ni el personaje ni la interpretación son brutales. No, Zendaya está muy bien. Zendaya Porque tiene presencia por es ser una ella. actriz estupenda. A mí me parece maravillosa. Tampoco se luce aquí, no tiene grandes Pero escenas. está bien que Nolan la haya incluido, porque Atenea es la diosa
en la mitología griega los dioses no se presencian, son como voces que escuchan Y luego, y voy a decir otra cosa. Para mí no es Atenea. Ese personaje no es Atenea. ¿Por qué? Porque para mí es un reflejo de la culpa de él. Es que a eso te iba. Vamos a ver. Mira, qué son para la mitología griega, qué son los dioses influenciando a los humanos? Son voces que escuchan dentro de su cabeza, ¿vale? Y que a veces tardan en reconocer, o sea, que los oyen desde niños y tardan en reconocerla. ¿Y eso qué es? Eso es una esquizofrenia paranoide. Si es que eso está descrito en los archivos, en los libros de psiquiatría. Y efectivamente, Atenea durante toda la Odisea, durante la Odisea de Homero, ejerce como de conciencia de Odiseo y a veces de justificación de por qué hace las cosas Odiseo, porque se lo dice Atenea, porque se lo dice esa voz interna que le ordena cosas, ¿no? O sea, ahí hay un punto, es que esta película, desde el punto de vista psiquiátrico, habría mucho que rascar, habría mucho que Ramón, pensar en ella. tengo que darte una mala noticia. Se nos está acabando el tiempo. Sí, pues si no llevamos nada. Es que esto, por último, tenemos que acabar. Yo a Zendaya, perdona, que alguno la ha puesto mal, por ahí he oído y es que he visto Ah, escrito. no, no. No hagan caso, Zendaya es maravillosa, lo hace fenomenal y cualquier cosa que toque Zendaya es oro Y puro. de hecho, hay tanto para Zendaya como para Lupita Nyong'o, que tiene una aparición muy breve. Se ha utilizado mucho un fotograma de Lupita Nyong'o en el que parece que sale como que fea, como que ¿cómo es esta que es tan fea? Un fotograma de la película Bueno, eso en son- el que cuando sale la película es que es la mejor cara que puede poner esa tía. Es la mejor cara que se puede poner. O sea, no creo que haya ningún actor que esté mal en esta película No, no, están todos muy bien. Y luego hay también la cuestión política, esto de eso siempre. ahí quería llegar. ¿Sabes? Siempre se ha dado un tono romántico a la Odisea, que ese tono romántico no está en la Odisea de Homero. O sea, que me explico, porque ahí se habla de los intereses políticos, comerciales y tal, para apoderarse de Troya, ¿no? Y eso en la película se cuenta. Se cuenta además, se cuenta desde el principio, porque Homero le dice, Ulises le ve el plumero a Agamenón desde el minuto uno. claro, Odiseo le dice A su a mujer, Penélope, que lo que de quiere son las hecho, que rutas comerciales de los esto troyanos. lo que es, esto vamos aquí, que él no quería ir a la guerra. En la Odisea ya sabes que Odiseo se hace loco, se pone a labrar el campo como si estuviera loco para que no se lo lleven a la guerra de Troya. Y le ponen a su hijo recién nacido, a Telémaco, delante de los bueyes, para que él, si de verdad está ciego, lo cura, lo atropelle y claro, no se para y entonces ya se dan cuenta de que no está loco, sino que se lo está haciendo y entonces tiene que ir a la guerra. O sea que, Sí, lo hablaba el otro día con un amigo que eh, creo que tanto Spielberg en El Día de la Revelación como Nolan en esta película se han posicionado sobre lo que es el mundo y el día. hmm, Han tomado una postura política. Spielberg acorde con lo que ha sido Spielberg toda su vida, a lo mejor más infantil y más buenista. Esto no es que sea malo, es que su mensaje es así, es es así. más buenista. Y Nolan es más cínico en cuanto a que decirle a la gente, sabemos lo que está pasando, sabemos lo que estáis haciendo, sabemos de qué va esto y encima nos estamos convirtiendo en los malos. Hmm. Entonces, en ese sentido me parece que Nolan hila mucho mejor su mensaje con su película, lo integra mucho mejor y Y me luego gustó mucho. está una cosa que es interesantísima, ¿no? Que la idea del caballo de Troya es de Odiseo. El caballo es la manera de ganar la ciudad, pero es lo horrendo que se produce el asalto, ¿no? En el que se mata Este es indiscriminadamente. uno de los se- peros que tiene Nolan, Pero, que no es un pero, gran director de batallas. pero no, pero eso está bien para crear ese pesar en Odiseo que le va a marcar, porque él al fin y al cabo se siente el responsable de esa matanza, Eso, ¿no? ya, pero eso es lo que te decía, como voy a poner la marca de spoiler y tenemos que ir acabando, eso es lo que te decía que es una pega que le veo. Que para mí el monólogo, el discurso que tiene con Penélope cuando le cuenta que no quería volver, que se siente culpable, está muy bien, me funcionó ahí,
pero yo antes en la película no veo esa culpa. Veo más frustración porque no ha conseguido sacar a sus hombres que culpa por lo que hizo en Troya. Creo que eso es una cosa que la película saca en el tercer acto y que no está correctamente anticipada antes. A nivel, es el pero que le pongo yo a la Bueno, película y que le compro, hablándolo esto con Julián de la Fuente, que fue con él mm, a verla, es el pero que sí que le compro, que eso tendría que estar a lo mejor más anticipado antes, que yo viera que él no quería, que él realmente es que no quería volver a su casa por lo que había hecho, aunque pareciéndome una genialidad que dice que los que han acabado con todas las normas que había de la guerra son los propios griegos, con esa claro. arducia del que había Troya. Ramón, tenemos que acabar. ¿Quieres decir algo sobre Agamenón y cómo está rodado y la figura de Agamenón? Bueno, presentado como el gran héroe, ¿no? Ahí ese individuo que parece Darth Vader, ¿no? Ahí tal, ¿no? Y tal, ahí que además como se le ve oscuro ahí, como las tropas El entran, señor oscuro. un señor oscuro y entran las tropas y tal, como ese gran malvado al fin y al cabo, ¿no? Porque es que Exacto. te recuerda Sin A Darth rostro. Vader, te recuerda totalmente a Darth El Vader. gran malvado sin rostro. Sí, sí, sí. Porque podemos poner muchos rostros en ese tipo de Sí, líderes sí, claro. políticos Sí, claro, y claro. militares. Claro, claro. Bueno, Ramón, un placer haber tenido esta pequeña mini zona spoiler. Voy a poner un sello de spoiler Pero total. es que hablar de la Odisea es que es hablar como del Quijote, ¿no? Pues todo el mundo Ya, conoce al pero Quijote, la todo el mundo película, conoce a mí me sorprendió mucho la película de Nolan, ¿eh? Entonces, no podemos hablar de la película sin referirnos Nos a la ha- gran historia, pero no, y sobre todo, a mí quede claro que en la Odisea, en el libro de Homero, están todas las grandes historias de la literatura universal, están ahí. O sea, está todo. Y luego analizar esta película, como analizar la Odisea de Homero, desde el punto de vista psiquiátrico, es muy interesante. Es una cosa que está pendiente de hacer, ¿no? muchas gracias por todo. A ver cómo me apaño esto para que nos entre los 20 minutos. Bueno, hazlos en dos partes. De verdad. Ramón, nos vemos después de vacaciones, Me despido. que tengo 2 semanas de vacaciones. Pues me Despídete, parece muy bien. Me despido. despídete. Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine aquí, en Centauros de Alcarria.